Un cuerpo de 36 kilogramos está sumergido totalmente en un líquido de 700 kilogramos por metro cúbico. ¿Cuál es el peso aparente si tiene un volumen de 12 litros? Bueno, te dan la densidad del líquido. Entonces, bueno, la densidad del líquido nosotros llamamos a la densidad ρ. El ρ del líquido, 700 kilogramos por metro cúbico. Es menos que el agua, porque el agua tiene 1000 kilogramos masa por metro cúbico. El cuerpo tiene una masa de 36 kilogramos y tiene un volumen de 12 litros, o sea, 12 decímetros cúbicos. Recuerden que el litro es decímetro cúbico. Vamos a dibujar la situación planteada. Acá tengo el recipiente, ahí está el líquido. El cuerpo está totalmente sumergido, por lo tanto, yo asumo de que el cuerpo está acá en el fondo del recipiente, probablemente, ¿cierto? Totalmente sumergido. Entonces, por un lado, el cuerpo tiene un peso, que es la fuerza con la cual la Tierra lo atrae. El peso del cuerpo lo puedo sacar fácilmente, porque el peso del cuerpo es masa por aceleración de la gravedad. Así que el peso del cuerpo, P igual a m por g, tengo una masa de 36 kilogramos por 9,8 metros por segundo cuadrado, me va a dar un peso de 36 por 9,8, me va a dar 352,8 newton. Ese es el peso del cuerpo. Ahora el cuerpo recibe un empuje de abajo hacia arriba por parte del líquido. Ya sabemos que el empuje depende del volumen del líquido desalojado, que es este volumen, y por lo tanto el volumen del cuerpo. El volumen del cuerpo son 12 decímetros cúbicos pasado a metro cúbico, 12 decímetros cúbicos pasado a metro cúbico 0,012, porque deci a la unidad fundamental hay un lugar para la izquierda, deci al metro, pero como son cúbicos son 3 lugares, ¿o no? Decímetro cúbico, metro cúbico. 0,012 metros cúbicos es el volumen. Ahora vamos con la fórmula del empuje. El empuje es igual al peso del líquido desalojado, ya lo sabemos, al peso específico del líquido por el volumen del líquido desalojado. Esta es la única fórmula de Arquímedes práctica, equivale al peso del líquido desalojado, bueno, el peso de algo como peso específico del líquido desalojado por el volumen del líquido desalojado. Entonces, este cuerpo va a recibir un empuje de peso específico del líquido equivale a la densidad por aceleración de la gravedad. No confundamos densidad, que es kilogramo masa sobre metro cúbico, con el peso específico, que es newton por metro cúbico. Entonces, así como peso igual a masa por aceleración de la gravedad, tantas veces lo hemos dicho, el peso específico es igual a la densidad por aceleración de la gravedad. Dividiendo miembro a miembro por volumen, esta fórmula da eso. Peso sobre volumen, peso específico, masa sobre volumen, densidad, y la G queda ahí. Entonces quedaría, este producto es el gamma L por el volumen del líquido desalojado, que es el volumen del cuerpo, porque el cuerpo está totalmente sumergido y no parcialmente. Entonces vamos a tener un empuje de la densidad del líquido, 700 kilogramos por metro cúbico, multiplicado por la aceleración de la gravedad, sigo en el sistema internacional, 9,8 metros por segundo al cuadrado, por el volumen del cuerpo, 0,012 metro cúbico. Y esto va a dar un empuje de 700, ¿no? Por 9,8 por 0,012. Eso va a dar 82,32. El empuje va a ser igual a 82,32. Si está todo bien, Newton, porque es una fuerza. Y está bien, porque acá el metro cúbico se va con el metro cúbico. Y esto que tenemos acá, kilogramo masa por metro sobre el segundo cuadrado, ¿qué es lo que es? Newton. Fuerza, masa por aceleración. Está todo bien. Queda Newton, el empuje. Bueno, entonces tenemos un peso de 352,8, que es la fuerza con la cual la Tierra atrae al cuerpo, independientemente que esté metido en el agua o no. Y tenemos un empuje de abajo hacia arriba, bastante más chico, bastante menor, ¿cierto? No lo pongo a escala ni nada, pero bastante menor, porque el empuje es 82,32. No sé si necesito tantos decimales, pero ese es el empuje. Y bueno, ¿qué es lo que es el peso aparente? La diferencia entre el peso y el empuje. O sea, el peso que le parece que tiene a algo uno. Esto lo hemos discutido muchas veces. En realidad, acá para que esté en reposo este cuerpo, tiene que aparecer la reacción normal del fondo del recipiente, de abajo para arriba, que le ayude a E para que se iguale con P. No importa eso ahora. Lo que importa es que se llama peso aparente
a la diferencia entre el peso real menos el empuje. Por eso es que las personas, lo hemos discutido cuando estudiamos este tema, las personas mayores que tienen problemas de movilidad, la cadera o la columna vertebral y demás, y no pueden ni siquiera, por ejemplo, moverse con su propio peso, por exceso de peso, porque tienen los músculos muy debilitados, se meten en unas piscinas terapéuticas, la terapia la hacen sumergiéndose la persona. Entonces, bueno, la persona sigue siendo gorda y pesada, no importa, la tierra lo trae fuerte, pero como hay un gran volumen de líquido desalojado, ese es el empuje que lo aliviana parcialmente y la persona pesa aparentemente menos. Por supuesto que todos los movimientos son mucho más lentos en el agua, porque está la resistencia del agua. No es lo mismo mover la mano así en el aire que hacerlo en el agua, ¿o no? Pero bueno, no importa, eso para movimiento, pero en cuanto al efecto que se siente, es de un alivianamiento del peso. O sea, un peso aparente menor que el peso real. Diríamos que esta sería la resultante si el objeto no estuviera tocando el suelo, pero si está tocando el suelo, realmente no es la resultante. No, bien, no importa acá, pero hagamos la diferencia, ¿o no? Lo hago directamente acá. El peso menos el empuje, ese es el peso aparente, ¿o no? Peso, 352,8, menos el empuje, 82,32. Eso va a dar 270,48. Bueno, acá está entero, 270. Esa es la correcta. Ese es el peso aparente. No se olviden, no es lo mismo el peso aparente que el empuje. No es tan difícil. Acá aparece Arquímedes, que es la segunda parte de hidrostática. Arquímedes, ¿qué hay que saber para Arquímedes? Primero, el concepto de la ley de Arquímedes es esta, básicamente. El empuje, que es igual al peso del líquido desplazado, equivale al peso específico por el volumen. Peso específico del líquido desplazado por el volumen del líquido desplazado. Si todo el cuerpo está sumergido, el volumen del líquido desplazado es directamente todo el volumen del cuerpo. Y además, peso igual a masa por aceleración de la gravedad. Y además, peso específico igual a densidad por aceleración de la gravedad. Y además, saber que el litro es decímetro cúbico. Y pasar de decímetro cúbico a metro cúbico. No es mucho. Y saber que el peso aparente es la diferencia. Razonen ustedes. Peso aparente, si yo pusiera una balanza acá en el fondo del agua, que sea sumergible obviamente, y lo peso adentro del agua, va a pesar mucho menos, va a pesar el peso aparente, no va a marcar el peso real, la balanza, va a marcar el peso aparente, porque el peso aparente es la fuerza con la cual el cuerpo termina efectivamente presionando a la balanza o en este caso al fondo del recipiente. No le termina aplicando su propio peso al fondo del recipiente, porque viene el empuje que lo aliviana parcialmente.